Hola a todos. En los vídeos anteriores hemos estado hablando sobre aumentos y disminuciones porcentuales, porque como os decía, son muy importantes a la hora de calcular intereses bancarios, que se producen en la mayoría de los productos económicos que hemos visto en clase, o que vamos a ver. Dos ejemplos muy característicos son las de la apertura de cuentas de ahorro y el pago de préstamos. Cuando nosotros abrimos una caja de ahorros en el banco, lo que se supone que va a pasar con nuestro dinero es que al nosotros introducirlo en el banco, se va a producir una serie de intereses por el dinero que nosotros hemos dejado en el banco. Entonces, al final de cada año, debido a esos intereses que se van aplicando sobre nuestro dinero, nuestros ahorros van a ir creciendo poquito a poco. Es decir, nuestros ahorros será la suma del dinero que nosotros pongamos en la caja de ahorros más unos ciertos intereses que se producen. Esos intereses no los paga el banco. En sentido contrario, puede ser que pidamos un préstamo al banco por el motivo que sea y nosotros se lo tengamos que devolver con intereses. En ese caso seremos nosotros quienes paguemos intereses al banco. En cualquiera de los dos casos y en cualquier otro tipo de producto financiero siempre hablamos de intereses. Y en este vídeo y en lo siguiente vamos a hablar sobre cómo se aplican esos intereses. El método es muy sencillo si comprendemos bien cómo trabajan los aumentos y las disminuciones porcentuales. Como hemos visto ya en vídeos anteriores, cuando nosotros estamos hablando de un interés del R% producido, supongamos que nuestra cantidad inicial de dinero es C sub 0. Si nosotros queremos hallar cuál es la cantidad final que nos va a producir C sub 0 al finalizar un periodo de tiempo, lo que hacemos es coger esa cantidad inicial y multiplicarla por el índice de variación, como recordaréis del vídeo anterior. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, de un aumento del 12% sobre un valor inicial, entonces sabemos que este índice de variación va a acabar tomando el valor 1,12. ¿Sí? Bueno, cuando nosotros hablamos de intereses, en general los intereses se refieren a intereses anuales, salvo que se diga lo contrario. Eso lo veremos en vídeos siguientes, ¿vale? En este vídeo vamos a hablar sobre cómo se generan esos intereses al final de cada año y cómo se pagan de forma anual. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, un interés del R% anual, eso significa que si nosotros ponemos este capital inicial en nuestra cuenta de ahorros al R% de interés, al final del primer año, la cantidad de intereses que nos va a generar este índice de variación va a ser C sub 0 por el índice de variación. Al finalizar el primer año, mi nueva cantidad de dinero en el banco va a ser C sub F1, la cantidad final al finalizar el primer año. Entonces, durante el segundo año, la cantidad inicial que yo tengo de dinero, la que nosotros hemos puesto aquí, va a ser la cantidad final que yo tuve al finalizar el primer año. Entonces, al finalizar el segundo año, el capital inicial que yo tengo en el banco es el capital final del primer año, C sub F1. Y los intereses que me van a producir durante el segundo año va a ser el resultado de multiplicar C sub F1 por el índice de variación referido al rédito del R%, al porcentaje del R%. Entonces, esa cantidad final del primer año, que hemos dicho que es la inicial del segundo, multiplicada por ese índice de variación, me va a dar la cantidad de dinero que yo tendré en mi cuenta de ahorros al finalizar el segundo año. Si yo en lugar de referir C sub F1 como tal, lo hago como lo tenemos aquí explícitamente, entonces llegamos a la conclusión de que la capital final al finalizar el segundo año va a ser C sub 0 por 1 más R partido por 100, que es C sub F1, por, a su vez, otra vez el índice de variación. Esto es lo que ocurre cuando estamos aplicando intereses sucesivamente. Igual que cuando aplicamos aumentos o disminuciones porcentuales en etapas sucesivas. Cogemos el índice de variación de cada etapa y la vamos multiplicando. Que primero hay una subida del 12%, pues multiplico por 1,12. Que luego hay una bajada del 10%, pues después justo multiplico por 0,90 y así sucesivamente, tantas veces como sea necesario. Lo que pasa es que cuando hablamos del interés bancario con un interés del R% anual, entonces ese índice de variación va a ser el mismo.
Entonces, en este caso, la cantidad de dinero al finalizar el segundo año va a ser la cantidad de dinero que teníamos al principio del todo por el índice de variación al cuadrado. Si al finalizar el primer año multiplicábamos por el índice de variación una vez, y al finalizar el segundo año es como coger el dinero inicial y multiplicarlo 2 veces por ese índice de variación, es decir, por el índice de variación al cuadrado, cuando estemos al final del tercer año podremos deducir que probablemente vamos a pagar ese índice de variación al cubo, ¿verdad? Y tras n años por n al cubo, perdón, por el índice de variación elevado a n. Entonces, bueno, vamos a hacer un paso más, solamente por si nos queda la duda. Al finalizar el tercer año, el interés generado será el capital inicial al tercer año, que es el final del segundo. ¿Sí? Por el interés que me produce, 1 más el R%. Entonces, si escribimos el capital al final del segundo año de forma explícita, lo tenemos aquí, eso sería C sub 0 por 1 más el R% elevado al cuadrado. Eso es C sub F2. Y a su vez C sub F2 está multiplicado otra vez más por el índice de variación. 1 más R partido por 100. Por tanto, al finalizar el tercer año, la cantidad de capital producido por esos intereses asciende a C sub 0 por el índice de variación elevado al cubo. Por tanto, si estamos hablando de que yo pongo una cierta cantidad de capital en el banco con un interés del R% durante n años, entonces, por inducción, se puede demostrar que la cantidad de capital generada va a ser la cantidad de capital inicial, C sub 0, por el índice de variación elevado a n. Por ejemplo, supongamos que tuviéramos un capital inicial de 50.000 euros. Y lo tenemos en el banco con un interés del 12% anual. Lo que queremos saber es qué cantidad va a producir de dinero después de, por ejemplo, n igual a 3 años. Aunque n puede ser el valor que a nosotros nos interese, puede ser 10 años, 15, 20, lo que hagan falta, ¿vale? ¿Cómo calculamos la cantidad de dinero que me va a producir esto después de esos 3 años? Si estamos hablando de una cuenta de ahorro, bueno, pues entonces el capital final generado al terminar esos 3 años va a ser el capital inicial por el índice de variación elevado al número de veces que se aplica ese interés, elevado a n. Como en este caso n es 3, C sub 0 es 50.000 euros y R hemos dicho que es un 12% anual, entonces esto será 50.000 euros por 1 más 12%, esto es el factor 1,12 del que hablaba antes, elevado a 3 porque son 3 veces las que se ha implementado ese interés, una por cada uno de los 3 años que hemos dejado el dinero en el banco. ¿Qué cantidad de dinero me va a producir esto al final? Bueno, pues esto es cuestión de coger la calculadora, la cogemos rápidamente y hacemos 1,12 elevado a 3 por 50.000 euros. Y el resultado son 70.246,40 euros. Así de fácil. Si en lugar de estar hablando de 3 años estamos hablando de 15 años, pues sustituimos n por 15. Que en lugar del capital inicial ser 50.000 euros son 1.000 euros, pues aquí ponemos 1.000 euros. Que el interés no es del 12% sino del 2%, pues aquí ponemos un 2%, así de sencillo. En los siguientes vídeos vamos a ver cómo esto varía un poquito en función de si la forma en que se aplica el interés no es anual. Vamos a hablar entonces de los periodos de capitalización de distintos tipos. En función de si vamos a aplicar ese interés anual de forma diaria, mensual, trimestral, semestral o lo que sea.
Y una última cosa más, esto lo hemos explicado con el ejemplo de una cuenta de ahorro finalmente. Entonces hemos dicho que mi capital inicial era este, el banco me lo produce a un interés bancario, perdón, me genera un interés bancario del 12% a 3 años. Pero si estuviéramos hablando a la inversa, el contexto es el mismo. Perdón, el contexto es diferente, pero la resolución es la misma. Si, por ejemplo, el banco nos dejara un préstamo de 50.000 euros para devolver después de 3 años con un interés anual, con capitalización anual, que eso lo terminaréis de comprender mejor en el vídeo siguiente, al 12% anual, entonces la cantidad de dinero que yo voy a tener que devolver al banco tras pagar ese dinero inicial más los intereses generados al 12% durante 3 años va a ser, utilizamos la misma fórmula y llegamos al mismo resultado. Como veis entonces, no es tan importante el contexto o el producto financiero del que estemos hablando, sino como la forma en que se aplican los intereses. Como podéis ver, los intereses se aplican en la mayoría de los casos de la misma manera. Y si no es así, se explicitará en el enunciado. Por tanto, este mecanismo es global para la mayoría de los productos financieros de los que hablaremos en la unidad.